Yo soy Javier Óscar Fernández Cucó. Actualmente soy comisario jefe de las secciones centrales de investigación criminal y policía judicial en Archancha. He participado en el equipo de proceso de violencia doméstica, violencia de género. Y bueno, y nos juntamos unos cuantos ertzañas pues para ver cómo lo podíamos hacer. Y en el 2005 pues elaboramos un listado de 58 ítems con mucho esfuerzo, pero realmente no sirvió de gran cosa, porque dos personas del mismo equipo ante un caso de laboratorio llegábamos a conclusiones diferentes. Así que bueno, se nos ocurrió pedir ayuda y coincidimos con Enrique Echeverría. Enrique Echeverría es catedrático de psicología clínica y bueno, y la verdad que a él le preguntamos qué le parecía, porque necesitábamos una herramienta en principio para predecir un poquito la conducta de las personas agresoras, ¿no? Me he sentido protegida, pero porque cada 2 por 3 pasaban por mi casa, en plan, por alrededor de la manzana y cosas así, siempre estaban dando vueltas por allí. Y encima con el móvil y todo iba mucho más segura. Y nos dábamos cuenta de que no llegábamos a discriminar muy bien la protección entre niveles. Le dijimos, bueno, nos gustaría saber si es posible tener en vez de 3 niveles, 4 niveles de riesgo. Le entregué 100.105 valoraciones de riesgo. En mayo de 2013 empezamos a aplicar esta nueva escala con 4 niveles de riesgo y yo creo que ha sido también un acierto pleno. ¿Un acierto por qué? Los resultados ahí están, ¿no? Pues desde el 1 de enero de 2012 hasta ahora, bueno, pues de todas las mujeres que se han atendido, que han sido más de 35.000, pues una mujer, estando protegida por la Archancha, fue asesinada, ¿no? Allí los Mossos eran simpatiquísimos, siempre estaban ahí apoyándome. Y es que yo voy a los Mossos y ya les conozco a todos, ¿sabes? En plan, porque si uno me toca una declaración, que si el otro me ayuda a hacer no sé qué, ¿sabes? Más allá de la escala, Óscar, ¿qué tenéis en la Ertzaintza en cuenta para valorar el riesgo? Tenemos en cuenta pues el nivel de maltrato que hay en una unidad familiar. Tenemos en cuenta, dentro del mismo caso, todos los episodios de maltrato, independientemente que sean violencia doméstica o violencia de género. Esto nos da una perspectiva muy amplia del nivel de maltrato que puede haber en esa unidad familiar. Y además pensamos que allá donde hay violencia doméstica, puede que exista de forma alarmada violencia de género. Aparte de esto, pues tenemos en cuenta los indicadores de violencia vicaria. Y aunque no tenemos una valoración de riesgo específica científica, como ocurre con violencia de género, pues para ver qué riesgo hay de violencia vicaria, pues sí que tenemos esos indicadores. Y tenemos en cuenta también la tendencia suicida de la persona agresora. No es un cuestionario que se pasa a la víctima, ¿eh? Son ítems que tenemos que tener en cuenta. Según va relatando ella, introducimos en el ordenador y el ordenador nos va a dar esa predicción, por así decirlo. Es un compendio de lo que ella nos dice, de lo que figura en las bases de datos, de lo que observamos, de lo que nos cuentan los posibles testigos. Porque yo me automedicaba cuando estaba con él. Entonces lo tengo todo muy borroso, no me acuerdo ni casi la mitad. Antonio Andrés Pollo, tú has asesorado en la creación de Biogen y la duda que surge es por qué en un caso en el que hay un riesgo evidente no se detecta o no se aprecia ese riesgo. ¿Qué quiere decir no es apreciable? No es que no haya. Riesgo cero no existe, pero hay un riesgo muy bajo o prácticamente inexistente para los próximos meses, y para violencia grave. No es una predicción. Igual que hace el hombre del tiempo que te dice que va a pasar la próxima semana, pero no te da una predicción de futuro absoluta. Lo que hay que tener claro es que el riesgo es una probabilidad. Nosotros no podemos adivinar el futuro, pero sí podemos acercarnos a saber qué puede pasar. Y sobre todo eso se hace para intentar evitarlo. En general, el procedimiento normal es una mujer que se siente amenazada o que ha recibido amenazas o malos tratos, denuncia. Y entonces lo que se hace es pedirle
información sobre el agresor mediante un protocolo, donde se le pregunta acerca de características de su pareja o expareja. Lo que se intenta es conocer características que sirven de predictores de comportamientos violentos en el futuro. Y entonces, en el caso del biogen en particular, toda esta información se procesa mediante un algoritmo de cálculo y ofrece un rango de probabilidades de que las cosas de violencia contra la pareja grave continúen en el tiempo. No específicamente el asesinato, porque ese es un tipo de predicción el más difícil que hay y es donde se falla con más frecuencia. Pero pues la probabilidad de que vuelva a maltratarla, de que vuelva a agredirla, incluso ahora se ha añadido un elemento más, que es la probabilidad de que esa violencia se ejerza sobre los hijos o sobre otros familiares. Se ha aplicado millones de veces y se ha calibrado, se ha ajustado, pero estamos hablando siempre de predicción, de probabilidades, y eso siempre tiene sus fallos. El 100% de éxito, pues ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero claro, hay que pensar que hay muchas veces, muchísimas más veces, que la predicción del riesgo acierta y se evita que suceda una reiteración de la conducta delictiva o violenta. Recibimos una llamada de un incidente en un domicilio. Mandamos una patrulla, la patrulla llega a ese domicilio y con lo que ve se va informando a la jefatura de operaciones. La jefatura de operaciones es la persona con mayor rango dentro de un turno de trabajo en la Ertzaintza. Con esa información que transmite esa patrulla, llega al incidente, ve el estado del domicilio, va recabando datos, ¿no? De esos datos son importantes, por ejemplo, si la víctima mira de reojo al agresor como pidiendo permiso a la hora de hablar, o si en ese domicilio hay cosas rotas, tiradas por el suelo, o que los hijos o hijas a cargo de la víctima pues tienen cierta actitud como de temor, como que estuviesen escondidos. Ese tipo de cosas son importantes trasladarlas para hacer una evaluación de riesgo certera. Pensemos que gran parte de la violencia contra la pareja pasa en contextos de intimidad, con lo cual la única que puede dar información de lo que ha pasado es la víctima en este caso, y por eso siempre en violencia contra la pareja se utiliza predominantemente, pero también vale la información que puede dar un vecino. Por ejemplo, cuando la policía interviene de forma directa y detiene pues en el lugar de los hechos a la pareja, pues recoge información de los hijos, de los vecinos, en fin, de terceras personas que puedan informar. Lo que se decía en sede judicial es un dato más de información a tener en cuenta, pero no afecta a la hora de proteger. Por ejemplo, con escolta estaban siendo protegidas 44 personas. De esas, 28 con escolta permanente, esto continuo, y otras 16 con escolta esporádico, que es cuando sale el agresor de prisión. Pero con orden de protección judicial había 4.202 personas protegidas con orden de protección judicial relacionadas con violencia doméstica, violencia de género. Sin embargo, la Ertzaintza estaba protegiendo a 6.717. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se dictamine en sede judicial simplemente es una información más a tener en cuenta a la hora de la evaluación de riesgo y, por tanto, de la protección. Lo que tenemos muy en cuenta es que el ritmo que marque ella es el apropiado. Muchas veces el relato pues es a veces un poquito errático, ¿no? Todo eso hay que comprenderlo y luego hay que redactarlo, hay que intentar redactarlo de forma que todo ello tenga un hilo conductor, por así decirlo, ¿no? Con la finalidad de que en el juzgado pues tengan todos los datos posibles. Y tenemos siempre la premisa de, sobre todo al comienzo del caso, de hacer caso siempre a la víctima. Nosotros no estamos para enjuiciar.